Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Estamos listos para llevar para ustedes, como siempre, el programa. Un poco más tarde, son las 11:12 de la mañana. Normalmente arrancamos a las 11 de la mañana en el este de los Estados Unidos y aquí en Caracas, 4 de la tarde en España. Estamos ya conectados a través de @BPI, nuestro Instagram. Por allí pueden ustedes conectarse con nosotros y empezar a hacer preguntas. Hoy vamos a tener una entrevista, obviamente, sobre lo que nos está ocurriendo en materia económica. Es con Asdrúbal Oliveros, nuestro invitado, economista, socio director de Ecoanalítica. Pero antes quiero decirles que hemos entrado un poco más tarde, bueno, porque se produjo un nuevo movimiento telúrico aquí en Venezuela. Nuestro servicio pues, de meteorología y de sismología, Funvisis, nos informa que fue un sismo de 5.7 de magnitud, de nuevo con el epicentro en Yaguaraparo. Y bueno, las imágenes que veíamos anteriormente en nuestra transmisión tienen un poco que ver con lo que ha sido pues la angustia de la gente en un momento como este, como cuando ayer lo habíamos sentido ya de 6.3, cuando también se habían dado otras magnitudes en otros países, se habían reflejado otras intensidades en este sismo que tuvimos en Venezuela. Y bueno, en este momento la situación del país es de completa normalidad, aunque siempre el susto hace que la gente organizadamente baje de sus edificios, de sus centros de trabajo, y eso fue lo que nos hizo pues esos reportes que teníamos que dar de la noticia, primero que nada, repasarnos un poquito. Pero la entrevista de hoy va a ser muy importante porque Asdrúbal Olivero nos concedió esta entrevista aquí mismo en la sede de Ecoanalítica. Gracias, Asdrúbal, un placer. A ustedes, un placer. Y es importantísimo porque ayer también se dieron unas medidas económicas importantes. Estoy aquí, quizás no lo pueden ver en pantalla, Asdrúbal tampoco lo había visto porque todavía no ha sido publicado, pero ya la gente lo está empezando a replicar por las redes sociales. La lista de precios que anunció Tarek El Aissami, que estarían pues controladas. No dijo la palabra controlada, pero es un control de precios. Es un control de precios de 25 rubros. Esas son las medidas, entre tantas de las que vamos a mencionar en la mañana de hoy. Serían 25 productos de la canasta básica controlados que serían publicados a partir del día de hoy. Son precios acordados, así lo han llamado ellos. No sé con quién nos han acordado porque el sector privado de la economía dice que nada de esto se ha conversado. Lo acuerdan ellos y se lo anuncian al sector privado, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, ahí lo interesante, Alba, es que obviamente el gobierno, estas medidas que viene anunciando el presidente Maduro a cuentagota desde hace varios días, con un pico importante el viernes donde dio algunos detalles, luego el sábado el vicepresidente de Información Jorge Rodríguez, luego esta misma semana el propio presidente a través de Facebook Live hacía algunas aclaratorias, es que están atando toda la estructura económica a esta unidad de cuenta que denominan Petro, que de alguna forma en principio lo habían vendido como una criptomoneda, pero pareciera que como eso no funcionó, no cuajó, ahora es simplemente una unidad de cuenta que está atada al petróleo. Entonces, los precios acordados, lo interesante es que están fijados no solamente en bolívares soberanos, sino en petro. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, en la medida que se mueva el petro, también se van a mover los precios de estos productos. Pero en este caso, precios controlados no claro, se mueven. No, porque está en petro, en el petro sí se mueve. Es decir, si tú tienes un precio, yo veía por ahí en tu imagen que había algo que estaba en 0,001 petro. Ahorita el petro, según el gobierno, es de 3.600 bolívares soberanos por petro. Si eso sube a 4.000, bueno, ese precio de ese producto también va a cambiar, ¿entiendes? Okay. Pero lo interesante acá es ver si efectivamente el movimiento del petro se va a corresponder con las estructuras de costos que tienen los empresarios. Porque si, y yo me temo lamentablemente que va a ser así, si por el contrario los costos de los empresarios van a subir a un ritmo más agresivo que el petro, porque bueno, los empresarios no están recibiendo dólares preferenciales, tienen que ir al mercado negro, cuyo tipo de cambio se ha depreciado fuertemente en estos últimos días, tiene además ahora que pagar la nueva nómina laboral con el incremento tan agresivo de salario mínimo y las otras estructuras de costos que tienen las empresas. Si entonces hay un desfase entre los costos de los empresarios y el petro, lo que vamos a terminar viviendo en Venezuela es algo que ya
es cotidiano acá, y es desabastecimiento, escasez, mercados negros, bachaqueros como los llamamos. Desaparece, claro, ¿quién va a producir para perder? Claro, eso es lo que siempre ha dicho el sector empresarial. Fíjate que en los últimos meses en Venezuela la situación de abastecimiento mejoró un poco, porque el gobierno de alguna forma se hizo la vista gorda al permitir que las empresas importaran a tasa negra, porque no les están dando divisas, y entonces iban ajustando los productos en función, bueno, de las expectativas de devaluación del tipo de cambio en el mercado negro, y eso hacía que tú pudieras conseguir muy caros, es verdad, inaccesible para mucha gente, y por eso la agresividad de la inflación, pero había producto. Entonces ahora puedes quedar en el peor de los mundos, claro. Y es productos que siguen siendo muy caros, pero que van a empezar a desaparecer, no los vas a conseguir por esta estructura de control que está fijando el gobierno. Con lo cual uno visualiza para Venezuela una situación bastante difícil y compleja en los meses por venir, ¿no? Bien, esta primera parte es importantísima porque tiene que ver con lo que vamos a conocer en el día de hoy, que son esos 25 productos acordados, como ha llamado el ministro Tarek El Aissami, en relación a la canasta básica. Ahora, también hubo algunos otros anuncios que se hicieron en el día de ayer. Vimos al presidente del Banco Central y decía algunas críticas, y voy a leerlo. Dice: BCB oficializó este martes la devaluación de 95.8% de su moneda. Tasa oficial pasó de 2.49 a 60 bolívares soberanos. Por otra parte, hablaron de un nuevo ajustes cambiarios. Se habló también, lo decía el ministro, hablaba de que, bueno, que habían dos, ahora iban a publicar a través de la página del Banco Central de Venezuela la cotización del petro y la cotización del bolívar soberano. ¿Cómo se maneja eso en la economía? Estamos hablando de dos unidades. Mira, en general cuando tú pones un ancla en economías hiperinflacionarias, lo que busca es intentar quebrar las expectativas de inflación. En otras palabras, los precios en bolívares están cambiando a una velocidad impresionante porque estamos en hiperinflación. Estamos hablando que, bueno, con cifras a julio, yo me imagino que lamentablemente en agosto los números van a ser peores. La inflación diaria en Venezuela es de un poco más de 3%. Mira, eso parece poco, pero es una bestialidad porque, por ejemplo, esa puede ser la inflación en un año de algunos países de América Latina. Claro. Y países como Perú, por ejemplo, que tienen una inflación mucho menor que esa en un año de la que tiene Venezuela en un día, para que podamos ver la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, el gobierno intenta anclar entonces los precios a este petro, que está atado al barril de petróleo, y tratar de buscar estabilidad en la figura del petro en función de quebrar un poco las expectativas de la inflación. ¿Y eso se puede lograr tomando en cuenta que el barril de petróleo tiene bajo precio? Es extremadamente volátil. Yo lo veo poco probable porque la única forma, en general, ¿qué es el problema? Y creo que hay que arrancar por ahí. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación en esencia es un problema fiscal. La gente dirá, ¿cómo es eso de fiscal? Bueno, tú tienes un gobierno que gasta muy por encima de lo que él ingresa, y como gasta demasiado por encima de lo que él ingresa, tiene que financiarse con el Banco Central, que imprime billetes inorgánicos, así lo llaman algunos, sin ningún tipo de control, desordenado, que genera una presión brutal en los precios. Entonces, si tú no tienes disciplina fiscal, por más ancla que tú pongas, petro, dólar, lo que tú quieras llamar ancla, no vas a lograr nada, porque siempre vas a tener una masa brutal de bolívares en la calle persiguiendo muy pocos bienes. Entonces, ese tema tiene un impacto muy fuerte. Entonces, y lo que tú ves en los anuncios del gobierno es una cantidad de bolívares que van a venir en los próximos días. Aumentó el salario de los empleados públicos, lo multiplicó por 30. Está dando el llamado bono de la reconversión, que es equivalente a 600 bolívares soberanos. Entonces, que es equivalente a 60 millones de los de antes. Está diciendo que va a apoyar a toda la fuerza laboral
para que reciba un bono si su empleador no lo puede, pagar. Estamos hablando que el universo de la fuerza laboral en Venezuela es de 15 millones de personas. Entonces, fíjate, todo eso que yo estoy diciendo son bolívares que en las próximas semanas van a entrar en la economía, generando una presión brutal en precios, que por más ancla que tú pongas en Petro, no lo vas a poder contener. Claro, y en este caso, Asdrúbal, decía el ministro justamente Tarek El Aissami, o creo que fue el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hablaban de que, bueno, que todas estas medidas iban a ser sin generar ni un solo bolívar o ni un solo billete de lo que llaman, pues, billetes inorgánicos, como dicen ellos. Mira, moneda inorgánica desde el Banco Central. Ahí hay una precisión. Los economistas utilizamos... Dice que eso disminuiría el déficit fiscal, pero ¿hasta qué punto? Bueno, mira, el déficit del gobierno nosotros lo calculamos en cerca de 19 puntos de PIB, así se mide en economía. Eso es más o menos, para decirlo en cifras, unos 16.000 millones de dólares. Y el efecto neto de esto, que llamo yo efecto neto, lo que va a recaudar el gobierno por devaluación, por los nuevos impuestos, que es la otra parte de este ajuste que que conversaremos más adelante, porque el gobierno está poniendo una nueva gran cantidad de impuestos. Entonces, lo que el gobierno va a recaudar por el aumento de la gasolina, por los nuevos impuestos, por la devaluación, menos la subida de los gastos, que son todos, el costo laboral de la nómina pública y las transferencias que está haciendo la gente. Cuando tú calculas ese efecto neto, es de unos 8.000 millones de dólares. Es decir, la mitad del déficit. Entonces, lo más creíble que puede llegar a hacer el presidente Maduro es que va a reducir el déficit a la mitad, pero que no que lo va a reducir a cero. Ahora, con un déficit de 8.000 millones, fíjate que estaba en 16, ellos lo logran bajar a 8.000. Bueno, ¿cómo financias esos 8.000 millones que no tienes? Si además no tiene quien te preste, si has decidido que no vas a acudir al Fondo Monetario que te pudiera dar mucho más que 8.000 millones. Bueno, entonces lo que te queda es el Banco Central para imprimir billetes y volvemos al tema que nos llevó hasta acá. O una presión muy fuerte en precios, pero con un agravante, Alba, que el sector privado queda en una situación mucho más vulnerable porque le han subido muy fuerte su estructura de costo laboral y además ahora tiene que pagar una batería brutal de impuestos. Ahí, quédate ahí, porque me parece interesante. Estuve observando algunas de las recomendaciones que tú has hecho a través de tus redes sociales y me parece importante porque dijiste muchas recomendaciones que le diste a los empresarios venezolanos a partir de estas nuevas medidas económicas que han tocado fuertemente a las empresas productivas del país. Vamos a hacer la pausa porque estamos en vivo y en directo a esta hora de la mañana, recordándoles por supuesto que estamos con Asdrúbal Oliveros, él es economista y está haciendo una explicación maravillosa de lo que es medidas anunciadas en el día de ayer y las medidas recientes también del presidente de la República del pasado viernes, cómo se está viendo la economía, cómo se está moviendo y cómo estamos sintiendo los venezolanos cada una de estas medidas. Recordándoles siempre también que mi vestuario, mi outfit es de Tiendas Charrasca, @tiendas Charrasca, por allí nos pueden seguir, emprendimiento venezolano de calidad. Ya venimos con más.